¿Qué tal? Buenas noches, amada iglesia. Es un gusto saludarles en esta noche de viernes. Estoy muy contento de estar con ustedes. Yo te animo a que te prepares, dispongas tu corazón, hagas a un lado toda distracción, juntes a tu familia y vamos a tener un tiempo juntos. Vamos a tener un tiempo en la presencia del Señor. Y yo sé que Dios tiene un propósito para este día. Y sé que Él desea cumplirlo, así es que te animo a que escuches la voz de Dios, la palabra de Dios. Yo voy a hablarte, o quiero hablarte la palabra de Dios, los planes de Dios, y te pido que puedas responder como Dios desea, que podamos responder de acuerdo a lo que Él ha planeado. Vamos a orar un momento. Amado Espíritu Santo, yo te pido que vengas en este momento a nuestras vidas, a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos ahora que están viendo esta transmisión. Te pido que toques sus corazones, Señor, que aquietes sus corazones para que puedan escuchar tu voz y podamos responder a ella. Gracias te damos por este día en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, pues hoy yo quiero hablarte acerca de un tema importantísimo, como todo lo que Dios habla en nuestras vidas. Quiero hablarte acerca de vida devocional. Si tú me preguntas como pastor, si nos preguntaras a mi esposa y a mí como pastores, ¿qué es lo más importante en tu vida cristiana? Yo te diría que tu vida devocional, tu tiempo con Dios, ¿sí? Y todos sabemos que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, pues hemos estado viviendo situaciones extraordinarias. Muchos de nosotros hemos estado muy limitados en el poder ver a otras personas socialmente. Aún como iglesia no hemos podido reunirnos como normalmente lo hacíamos, ¿sí? Pero hay algo que puede sostenerte en medio de todo esto y es tu relación con Dios. Si hay algo que queremos enseñarles como pastores, es esto. Y yo creo que esto es algo que necesitas tomar bien en serio. Y yo te digo algo, si en esta situación, en esta pandemia, no se desarrolla tu vida devocional, no sé cuándo sería. Entonces es muy importante que nosotros podamos atender a su voz. Mateo capítulo 11, versos números 28 y al 30, un pasaje muy conocido. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Jesús dijo: venid a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy, como ya te decía, quiero establecer la base de por qué es importante esa vida devocional. Y tal vez, bueno, vamos a ver la próxima semana, ir metiéndonos un poquito en este aspecto. Nuestra relación con Dios, cuando la palabra habla acerca de venir a Él, habla acerca de un yugo, ¿sí? Y esto nos habla acerca de un compromiso. Pero vamos a ver, yo he dividido este mensaje en algunas secciones. La primera sección que Dios nos dice: vengan a mí, dice, venid a mí. Esto es un llamado. Jesús estaba llamando a sus discípulos, Jesús estaba llamando a la gente que estaban ahí, diciendo: vengan a mí, ¿sí? Un llamado a la comunión antes que al servicio. Esto es algo muy importante. Muchas veces pensamos que hemos sido llamados a servirle, y sí, pero antes de ello y primero hemos sido llamados a tener una comunión con Dios. Y si no tenemos una comunión con Dios, nuestro servicio no será bueno, no será
de acuerdo al plan y propósito de Dios. Nuestra vida comienza siempre con la iniciativa de Dios. Dios siempre fue el primero en llamarnos a salvación. Primera de Juan 4, versos número 10, nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, enviando a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Y verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, la iniciativa la tomó nuestro Señor diciendo, vengan a mí, Él nos amó primero, y esto es algo importante. Ahora dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo no sé, mi amado, pero yo puedo describir este tiempo como trabajados, cargados, cansados de tantas de las situaciones que estamos viviendo. Y el Señor nos dice, vengan a mí. La clave para que podamos nosotros ser libres de todas esas cargas, de todo eso que nos agobia, es poder venir a Él, ¿sí? Y dice la Escritura que Él nos dio vida, dice Efesios 2:1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, estando nosotros en esa condición, Él nos amó primero. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos llamó y nos dice, vengan a mí. Mi amado, sin Cristo es como si nosotros estuviéramos en un barco, en una barca remando sin avanzar, sin movernos. Cuando nosotros, aún como creyentes, no venimos a Jesús, estamos nada más haciendo mucho esfuerzo, pero sin avance, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos, no solamente comenzamos nuestra vida con el primer paso de esa relación con Dios, sino nuestra vida continúa como una relación con Dios. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, Santiago 4, verso número 5, y dice la Escritura, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mi amado, cuando el Señor dice, venid a mí, es porque Él está diciendo, yo anhelo tener esa comunión con ustedes. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora, Jesús nos mostró y en la Biblia nos muestra que nuestro corazón tiene una puerta. Y nosotros abrimos esa puerta para salvación, ¿sí? Pero también abrimos esa puerta cada vez que tenemos comunión, cada vez que tenemos una vida devocional con Él. Por eso es que el Señor nos dice aquí, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, esto es algo importante. Es muy importante que cuando el Señor dice, venid a mí, cada día nos está diciendo, vengan a mí, podamos abrirle la puerta a nuestro corazón, de nuestro corazón al Señor. Ahora, depende de cada creyente atender a esta vida devocional. Depende de cada uno, y es muy importante que nosotros, ya que Dios tomó la iniciativa, ya que Jesús le dijo a los pecadores, a todos, venid a mí, ya que un día el Señor te dijo, vengan a mí, es importante que nosotros podamos responder a ello. Mateo capítulo 26, verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la Escritura nos muestra que nuestra carne es débil y necesitamos someterla. Nuestro espíritu quiere de Dios, pero nuestra carne es débil. Entonces necesitamos responder al llamado de Dios. ¿Y cómo respondemos a Él? En obediencia. Entonces lo primero que Dios nos dice es, vengan a mí. Lo segundo que Dios nos dice es, lleven mi yugo. Dice, lleven mi yugo. Fíjese bien, nos habla, la palabra yugo es una palabra que habla de un compromiso y un sometimiento voluntario a Dios, ¿sí? La Escritura nos habla acerca de esto, nos está hablando de una dependencia. Jesús dice, vengan a mí y lleven mi yugo, únanse conmigo.
Únanse conmigo. Está hablando de someternos a Él, de depender de Él, que podamos reconocer que somos hijos de Dios, pero también como esclavos, ¿sí? Habla de un sometimiento forzoso o voluntario de manera permanente. Y por eso es que Lamentaciones nos dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno nos es desde que comenzamos a caminar con Cristo llevar este yugo, ¿sí? En un sentido literal, un yugo, ¿sí?, es un madero que une o relaciona a dos animales, por ejemplo, dos bueyes para una faena de trabajo. Era muy importante no mezclar especies diferentes. O sea, no podían poner un buey y un asno. No lo podían poner. Tenían que poner dos bueyes o tenían que poner dos asnos o dos mulas para poder avanzar, ¿sí? De la misma manera, la Escritura nos dice que no nos unamos. Dice Corintios 6:14, segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La Escritura nos dice que tenemos que venir y tomar ese yugo, unirnos en yugo con el Señor, no con otras cosas, no con otras personas, sino con Él, que es algo muy importante. Y normalmente ponían a un yugo mayor, a un buey viejo con un buey joven. Y este buey joven, este buey mayor guiaba mientras el joven le daba esa fuerza, ¿sí? Entonces esto es algo importante porque Cristo Jesús es el mayor que nos guía, que nos libera de esa carga que cada uno de nosotros tenemos. Entonces lo primero es: vengan a mí. Lo segundo es: lleven mi yugo. Vuelvo a decir, habla de un compromiso. Tu vida devocional, tu vida de oración, tu vida en tiempo en la palabra de Dios debe de ser un compromiso, debe de ser ese yugo con el Señor para poder caminar delante de Él. Y lo tercero que Dios nos dice es: aprendan de mí. Dice: aprendan de mí. Jesús dijo: aprendan de mí. Nos habla de un llamado a conocerle íntimamente, ¿sí? Cuando Jesús les dice: vengan a mí, tomen mi yugo y aprendan de mí, les está diciendo: al conocerme van a poder entender muchas cosas, van a ser libres de todas esas cargas, de todos esos afanes. Hay algo muy importante, mi amado: no hay revelación sin comunión. Escúchalo, anótalo por ahí. No hay revelación sin comunión. No hay manera que nosotros podamos conocerle a Él si no nos acercamos, si no dedicamos un tiempo, si no nos esforzamos por tener tiempo en su palabra, por tener tiempo en que nosotros podamos hablar con el Señor, ¿sí? Y es muy importante, el entendimiento de la Escritura será más profundo cuando hayamos procurado tener esa comunión con Él, cuando cada día tomemos una porción de la Escritura y la podamos meditar, podamos orar la Escritura y de esta manera poder recibir la revelación, podamos conocer. Jesús dice: aprendan de mí. Mi amado, nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor, y Él sigue diciendo: aprendan de mí, ¿sí? Y en esta posición nos colocamos en una posición de gracia. Cuando venimos con el Señor, cuando nos unimos en yugo con Él, cuando aprendemos de Él, lo que sucede es que recibimos de su gracia y de su verdad. Y esto es todo lo que necesitamos, porque la gracia está hablando de ese favor inmerecido de Dios, pero también está hablando de un respaldo abundante de Dios.
Mi amado, cuando nosotros nos acercamos a Él, recibimos su gracia. Cuando aprendemos de Él, recibimos su gracia. Qué tremendo es que podamos tener el respaldo de Dios. Oh, qué tremendo, qué paz trae a nuestro corazón cuando yo puedo saber que he sido objeto de su gracia, de ese favor inmerecido, pero también de su respaldo en mi vida. Dice, habla acerca de gracia y de verdad. Dice la Escritura en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo, es por medio de conocerlo a Él, de aprender de Él, que recibimos la gracia y la verdad que vienen de Él. Ahora, cuando nosotros venimos delante de Él, Jesús dice, vengan a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Conocer a nuestro Dios hará que Él imparta su carácter en nosotros. ¿Cuánto necesitamos del carácter de Jesucristo? Jesús le dijo a los que estaban ahí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No sé en este tiempo, pero usted podrá dar cuenta que hay mucha gente que lo que menos está transmitiendo es mansedumbre. En cualquier momento explotan, ¿verdad? Con ira, con cosas en su corazón. En cualquier momento dice humilde, dice soy manso y dice humilde. ¿Cuánta gente hay con orgullo en su corazón? Y la Escritura dice, aprendan de mí. El carácter de Jesucristo, todos sabemos, Gálatas 5 nos habla de los frutos del Espíritu y habla del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Y dice la Escritura, y hallaréis descanso. ¿Cuánto necesitamos del descanso de Dios? Porque es que muchas veces nos sentimos trabajados, cargados, cansados, porque no hemos venido a Él diariamente, porque no hemos tomado el yugo de una vida devocional y porque no hemos aprendido de Él. Repito, tres cosas. Vengan a mí, lleven mi yugo y aprendan de mí. Entonces, esto es algo que necesitamos hacer. Ahora, ¿qué pasa, mi amado? ¿Qué pasa si no hacemos esto? ¿Sí? Lo que sucede es que viene sobre nuestra vida un yugo de religiosidad y de legalismo. ¿Sí? Escucha bien, esto es algo muy importante. Cuando el creyente no atiende al compromiso devocional, a unirse con Cristo, estará más propenso a regresar al yugo del pecado o optar por el yugo de la religiosidad y el legalismo. En el tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros, los evangelios lo registra, había un yugo de religiosidad tremendo. Había un espíritu de legalismo y de religiosidad entre los fariseos, los escribas, y la gente estaba cansada. Pero Jesús les dice, vengan a mí, lleven mi yugo y aprendan de mí. Mucha gente pensó, otro yugo más y ya no podemos más. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi amado, muchas veces, en lugar de estar experimentando una relación con Dios, estamos experimentando una religiosidad que nada más nos tiene oprimidos. Y necesita ser roto esto. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 2, verso número 13, el profeta Jeremías habla al pueblo de Dios y les habla diciendo esto, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, el pueblo de Dios. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males habían hecho. ¿Cuáles eran esos dos males? Número uno, me dejaron a mí. Y número dos, cavaron cisternas rotas. ¿Por qué dice la Escritura? Primer mal, dice Dios que le cometió el pueblo, dice, me dejaron a mí.
Mi amado, nuestros problemas comienzan cuando descuidamos esa relación con Dios. El dejar al Señor comienza con un menosprecio de la relación personal que debemos de tener con Él. Mi amado, menospreciar algo es darle menos valor. Algunas veces hemos dado más valor a otras cosas, a lo mejor dinero, vida social, compromisos, distracciones, diversión, y hemos dado un menor lugar a tener un tiempo con Él. Y esto es algo que necesitamos cambiar, porque Dios le dijo a su pueblo: me dejaron a mí. Y esa es la razón de sus problemas. Y el Señor les dice: me dejaron a mí, fuente de agua viva. Fuente de agua viva, ¿sí? Nos está hablando normalmente al agua, las personas en el desierto había una fuente de aguas y cada día tenían que ir a esa fuente porque si no se morían. De la misma manera Jesús le dice: ustedes cometieron un gran error, me dejaron a mí, yo soy la fuente de agua viva, ¿sí? Por eso es que Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El versículo que hemos estado viendo ahí, ¿sí? También Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto es algo muy importante, ¿sí? Dejarlo a Él comienza con dejar de atenderlo devocionalmente, ¿sí? Por ejemplo, comenzamos con un día dices: pues ya no leí la Biblia, un día ya no oré, al rato dos, y al rato es una semana, al rato es un mes. Entonces es importante que nosotros recordemos, Jesús les dice: me dejaron a mí. Segundo mal que hicieron, dice: cavaron cisternas rotas. El profeta Jeremías le dice a su pueblo: cavaron cisternas rotas. ¿Sí? Las cisternas en ese tiempo eran lugares necesarios. Aparte de que había pozos, era importante tener esas cisternas donde poder tener agua para cuando escaseaba, ¿sí? En esos lugares comunes con el clima tan adverso como en Palestina, en todas esas zonas. Entonces era importante tener cisternas, pero dice: cavaron para ustedes cisternas rotas. ¿Qué representa cisternas rotas? Cisternas rotas representan esfuerzo humano para satisfacer la sed espiritual cuando no se tienen las aguas vivas del Señor. Repito, las cisternas rotas es ese esfuerzo humano para satisfacer la sed espiritual cuando no se tienen las aguas vivas del Señor. ¿Cuánta gente anda buscando en tantos lados y tiene sed espiritual y anda metiéndose en cada rollo porque no tienen esa agua viva, esas cisternas de agua viva? Entonces es muy importante como creyentes que podamos ir a esa fuente de agua viva. Escuche bien, las cisternas rotas constituyen toda forma de religiosidad que impone cumplir con la letra, pero sin la vida del Espíritu. Algo importante, mi amado, Jesús hablaba no solo la palabra, no solo la letra, sino le dio vida a la palabra. Los fariseos, los escribas sabían la letra de memoria, pero todo eso era algo muerte, era algo muerto. Imponían cumplir la letra a la gente, pero sin la vida del Espíritu. Imponen el cumplir con las formas externas, con sacrificios, con ceremonias, sin la motivación de una relación con Dios. Por eso es que el Señor dijo: misericordia quiero, no sacrificio. No quiero más religiosidad, no quiero más cisternas rotas de religiosidad que imponen el cumplir con ritos religiosos, pero no hay vida, no hay relación con Dios, no están buscándome a mí, ¿sí? Cisternas rotas representan recursos humanos que aunque tienen forma de piedad,
parecen retener agua, pero no importa, no imparten vida espiritual genuina. Esto es algo muy importante, mi amado. El yugo de religiosidad desvirtúa la vida devocional. Entonces esto es algo que necesitamos nosotros tener, ¿sí? Ahora, algunas veces puede pasar esto, y esto es algo que tenemos que tener cuidado. Es posible tener una supuesta vida de oración, pero estar muy lejos de Él. Y Mateo capítulo 15, verso número 8 dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, algo importante, Jesús les dice: de labios me honran, refiriéndose que se refiere a estar hablándole a Él en oración o de parte de Él en servicio, pero con un corazón lejos de Dios. Y por eso dice: de labios me honran. Los fariseos de labios le honraban, ¿sí? Le hablaban a Él o hablaban de Él a la gente, pero su corazón estaba lejos de Dios, y por lo tanto no traían el corazón de Dios a la gente, ¿sí? Y esto nos lleva, cisternas rotas de religiosidad nos llevan a una vida infructuosa, donde nos esforzamos por mandamientos de hombres, donde lo importante son recetas humanas de prudencia en lugar de agua viva. Y necesitamos nosotros, es muy importante, ¿sí?, darle una máxima prioridad a nuestra relación con Él. Mi amado, es posible ser fructífero, de alguna manera aplicado en el servicio, y olvidarnos del primer amor. Termino con esto. Apocalipsis 2, versos del 2 al 5, nos dice lo siguiente: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Por tanto, dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Dios nos llama a esto. Tenemos que entender que servir al Señor no es suficiente. Lo primero es tener una comunión con Él, tener una relación personal con Él. De esta manera yo quiero terminar haciendo una oración, mi amado. Es muy importante que nosotros podamos esforzarnos. Vuelvo a decir, 3 llamados del Señor: vengan a mí, lleven mi yugo y aprendan de mí. Yo te animo a que vengas a Él, a que cada día vengas a Él por medio de la palabra, por medio de la oración, a que te comprometas. Yugo habla de un compromiso, a que te comprometas con Él, ¿sí? Y tercero, aprendas de Él, que en esa intimidad tú puedas conocerle. Porque si no haces esto, otros yugos de religiosidad, yugos de pecado vendrán sobre ti, y eso no te ayudará en nada. Entonces vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, queremos responder a tu llamado. Señor, decimos en este día: henos aquí, Señor. Tomamos el yugo, nos unimos contigo en ese yugo. No queremos estar más cansados, cansados, Señor, sino aprender de ti, Señor, y en esa intimidad conocerte. Señor, no queremos hacer lo que hizo el pueblo de Israel, que cometieron esos 2 males: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Señor, no queremos cometer estos errores. Ayúdanos, Señor. Yo bendigo la vida de mis hermanos y te doy gracias por cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, pues yo les bendigo, les bendecimos, les mandamos un saludo, mi familia y un servidor, la iglesia. Te animo a que tomes un tiempo para pasar en la Escritura, en oración,
y experimentes esto, ¿sí? Ponlo en práctica en tu vida. Te recuerdo que estamos teniendo lo que es los domingos, los viernes a las 8 y los domingos a las 10 de la mañana, nuestras reuniones en línea. Te animo a que participes con lo que es el banco de alimentos y que traigas cada semana algo, lo que tú puedas, en la manera que Dios te haya prosperado, traigas algo de despensa. Te recuerdo que estamos también aquí del domingo de 9 a 2 de la tarde para que puedas venir, dejar tu diezmo, dejar las despensas, lo que traigas. Hoy mismo también por este medio, por los medios que ya conoces que aparecen en el video, puedes honrar al Señor con tus diezmos y ofrendas. Te animo a que compartas este video con alguien más y a que lo pongas en práctica. Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el domingo puntualmente y seguimos adelante con lo que Dios quiera. Buenas noches.